Hola, les habla Tomás Panameño y desde aquí, Espabilados Estudios, los invitamos a que vean nuestro gran programa Zona de Debate, donde tendremos nuestro primer episodio conversando sobre gentrificación. Un tema que se ha popularizado en los últimos meses y que consideramos va a ser bastante auge en los próximos, no solamente en temas políticos. Renovación urbana y desplazamiento de las personas con menores ingresos en la zona. Un tema demasiado sensible, pero que impacta mucho a todos nosotros. Acompáñenos, síganos con los expertos que nos van a acompañar y de paso, quédense y aprendamos más de ese tema, la gentrificación. Bienvenidos a este programa de debate donde vamos a actualizarnos con temas de realidad nacional y no solamente política, algo muy importante. Hoy vamos a hablar de gentrificación y la gentrificación es un fenómeno que nos está dando de qué hablar mucho. Vamos a continuar posicionándolo a nivel país en los próximos meses y cómo no empezar a estructurarnos con eso. Hoy nos acompañan con nosotros don Ezequiel Duarte, economista de la Universidad Nacional de Costa Rica, investigador en bioeconomía, economía circular y desarrollo sostenible, representante del colectivo No a la Gentrificación. Además, nos acompaña aquí con nosotros don Alfonso Hernández, periodista con 10 años de experiencia como reportero en medios televisivos, radiofónicos, escritos y digitales. Estudios a nivel de mercado y administración de empresas. Mucho gusto por tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. A la orden. Algo importante que detallar en la gentrificación, que ya después lo tocaremos ampliamente, es un fenómeno que obliga a las personas a salir de sus zonas de habitación, no importa si es rural o urbana, porque hay un impacto económico que los afecta, un impacto. No hay claridad si es extranjero o si es nacional. Tenemos varios casos a nivel político actual de calientes, pero queremos introducir con eso la primera pregunta. La mayoría de los políticos de hoy consideran que la gentrificación, así como está, mejora infraestructura, seguridad y la economía local. Esas altas tasas de inversión son muy buenas para la comunidad. Sin embargo, hay otros críticos que más bien opinan lo contrario y nos dicen que es un error garrafal. ¿Por qué? ¿Ocupamos gentrificación para desarrollar las zonas o podemos generarla con todo este efecto pero que no sea tan negativo de expulsar a la gente? ¿Es una realidad que tenemos, sí o no? Y de paso, ¿cómo podríamos hacerla? Si quiere, empezamos con usted, don Alfonso. Bueno, gracias Tomás, primero que todo, y saludo cordial a todas las personas que nos observan a esta hora. Yo no sé si necesitamos gentrificación o no. Yo lo que sí sé es que nosotros no podemos, como dicen popularmente, de un plumazo, querer volarnos la inversión que está llegando, decirle que no al que está trayendo su dinero para invertir en las zonas costeras, porque eventualmente a nosotros desde una perspectiva ideológico, técnica, científica, desde el punto de vista social, nos parece que están ocasionando un problema. A mí me parece que ciertamente no podemos, obviamente no podemos esto solamente reducirlo a un campo economicista, porque eso sería eventualmente un error. Pero lo cierto del caso es que hoy en muchas de las regiones en las que efectivamente se está dando la mayoría de presencia de personas residentes extranjeros, sean ocasionales o permanentes en nuestro país, tenemos que el continuo desarrollo de muchas de esas ventanas de construcción, llámese hoteles, llámese condominios, etcétera, atrae y genera para las personas autóctonas de esas zonas oportunidades de desarrollo y de empleo que de otra manera difícilmente les llegaría. Me refiero, por ejemplo, a empleo, me refiero, por ejemplo, a la parte turística y me refiero, por ejemplo, también a los encadenamientos productivos que están asociados o desarrollados a partir de eso. Don Ezequiel. Muchas gracias. Referente a esta pequeña duda de si existe gentrificación por parte también de los nacionales, sí se puede dar.
Sin embargo, ahora, ¿por qué en este momento estamos hablando tanto de las zonas costeras y de los extranjeros? Porque, aunque si bien es cierto que la gentrificación puede estar impulsada por los nacionales, la verdad el asunto es que en Costa Rica se ha vuelto famoso el turismo en las playas. Costa Rica es famoso en cuanto a su biodiversidad, a su belleza, y es lo que se ha fomentado en estos lugares. Ciertamente, la atracción de este turismo y de esta infraestructura, de este desarrollo inmobiliario, puede generar empleo. Sin embargo, también hay que cuestionarse hasta qué punto este desarrollo, entre comillas, se está transmitiendo como un beneficio a la localidad. De momento pareciera que no es así, porque al mismo tiempo que estas son las zonas donde más ha habido mayor crecimiento en proyectos inmobiliarios, también han sido las zonas donde más se han encarecido los precios de la vivienda. Si no me equivoco, es el Observatorio Turístico de la Universidad Nacional. Hace poco sacó que en Nosara, entre el año 2020 y 2023, los precios de la vivienda subieron un 400%. Entonces, tomando en cuenta eso y también tomando en cuenta que estas son zonas que generalmente tienen condiciones socioeconómicas desfavorables comparadas con la GAM, de momento no pareciera que esta nueva inversión en infraestructura, esta nueva inversión, atracción de inversión extranjera, esté beneficiando realmente a la población. Sería mi acotación. La segunda forma de priorizar este tema de dónde viene la plata, esto es sumamente importante. Estamos hablando que a veces son hasta millones de dólares lo que se mueve en proyectos tan grandes. Estos inversores que estamos teniendo aquí son personas que nos están generando realmente un apoyo, es un valor fuerte el que nos vienen a dar, o realmente es un atropello. Porque se menciona, por ejemplo, que zonas obligan a utilizar monedas extranjeras para venirnos a decir a nosotros cómo hacer las cosas. Y segundo, algo tan sencillo como lo cultural, el idioma, algo tan esencial como es la base de una cultura, el idioma, y no. Gobiernos locales les dan prioridad a los extranjeros y también a veces se las niegan. ¿Es un tema de extranjeros el tema de la gentrificación, o también hay figuras nacionales importantes que juegan crucial el juego económico aquí? A ver, yo le voy a decir a usted una cosa. La más reciente encuesta que realizó justamente el IDESPO de la Universidad Nacional hablando de gentrificación, que me pareció pues una investigación importante desde el punto de vista cualitativo. Aquí voy a ser muy enfático en eso, cualitativo, porque no enfocó la parte cuantitativa y tampoco abordó en profundidad las razones o qué nos está llevando eventualmente a que estos extranjeros lleguen y tomen parte de estos terrenos, o nacionales también. Dijo que muchísima de la gente, bueno, y esto es un tema de percepciones, que no hay que dejarlo de lado, es un tema más de percepciones que de realidades. Yo, sobre la base de una percepción, puedo establecer un criterio de eventual realidad, mas no siempre una percepción quiere decir una realidad, porque parto de la base de lo que yo entiendo o percibo como parte de un problema. Entonces, la percepción de la gente cuando le preguntaron acerca de quiénes son los residentes extranjeros que vienen a Costa Rica, una altísima proporción de la gente dijo, y ahorita desconozco números, me disculpan por el respecto, dijo que eran residentes que venían retirados o jubilados a vivir a Costa Rica. Lo cual me deja a mí la perspectiva, la cuestionante que mencionaba usted, Tomás. ¿De dónde está viniendo este dinero? Bueno, son personas que vienen con su vida resuelta. Son personas que no eventualmente dependen de un ingreso para vivir o de un ingreso para eventualmente sostenerse. Son personas que ya vivieron su vida y vienen con capitales de dinero que incluso vienen liberados de algún tipo de presiones tributarias, por ejemplo, o de presiones del sistema financiero para poder desarrollar esos proyectos que se están eventualmente erigiendo en las zonas costeras de nuestro país. Hablando estrictamente de costas, ¿verdad? Aunque también se está dando hacia la zona urbana, como la misma gente en esta encuesta de la IDESPO dijo, percibía que estaba dándose la gentrificación en el gran área metropolitana. Ezequiel. Ok, con respecto al IDESPO, si no me equivoco, fueron unas 800 personas a quien se les consultó. Y es cierto, la encuesta como tal atiende a un tema de percepciones, de qué es lo que opina la gente.
Ahora, el hecho de pensar que más del 80%, casi 86% de las personas considera o afirma que las zonas costeras están siendo apropiadas por personas extranjeras, también atiende a una realidad de lo que las personas propiamente están viviendo. De acuerdo, también me gustaría hacer una acotación, y es que ahora que hablamos tanto de extranjeros, se toma mucho la posición de tampoco negar como esa entrada de personas de fuera del país. Sin embargo, en la ley de migración y extranjería, en el artículo 1, se establece que las personas tienen derecho a no migrar, los costarricenses, a no migrar de su lugar de vivienda. Y asimismo el Estado debería velar por un crecimiento equilibrado y que evite zonas de exclusión. Pero es justamente no es lo que está pasando. Entonces, vuelvo al punto del hecho de que estas zonas se han concentrado principalmente en atraer un tipo de turismo e inversión que únicamente depende de locales jubilados, y que esa inversión o las ganancias de esa inversión no se quedan necesariamente en el país, sino que en el extranjero. ¿De acuerdo? Y lo que pueden ser beneficios en temas de infraestructura o de vivienda o de acceso a servicios está orientado más a satisfacer los temas de vivienda que a beneficiar a los locales. Perfecto. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Vamos a pasar a la segunda, que es un poco más dinámica entre los invitados. En esta dinámica vamos a contar con un primer minuto de pregunta o de intervención que quieran hacer. Los segundos 2 minutos se los van a llevar la persona a la que usted le está dedicando, y por último vamos a hacer una réplica de 30 segundos. 30 segundos a 1 minuto de extensión. Entonces, si quiere, don Ezequiel, empieza usted en este nuevo bloque. Ok, ¿cuál sería su posición o su opinión de acuerdo a los casos en los que negocios locales de costarricenses han tenido que ver cerrados debido a la llegada pues, de estas nuevas dinámicas orientadas principalmente al turismo y orientadas principalmente a lo que son extranjeros, dígase ya restaurantes o negocios que únicamente atienden en otro idioma o en otra moneda? A ver, yo creo que aquí tenemos que ser enfáticos en que yo soy creyente y eventualmente también defensor del mercado. El mercado, aunque digamos desde la perspectiva liberal, el mercado se regula de manera autónoma o de manera libre mediante la mano invisible y otros postulados de los teóricos del liberalismo, yo creo que simple y sencillamente el mercado empuja aquello que no es lo suficientemente fuerte y lo desplaza. Y en esto hay que ser claro en que no solamente le pasa al extranjero o al nacional que tiene que cerrar su negocio porque ya no es rentable, sino le pasa a cualquier persona que eventualmente desarrolle una actividad económica. Entonces, yo tengo que aprender desde mi perspectiva, y ahí sí yo tengo que ser enfático en que las autoridades deberían de enfocar sus objetivos en que se le brinde a estas personas las capacidades de sobrevivencia dentro de sus entornos. Cómo ser más rentable, cómo eventualmente recoger mejor ese público meta que está llegando. Capacitar a esas personas y no obligarlas a tener que cerrar. A mí me parecería tal vez incluso un poco hasta increíble que en una zona de alto potencial turístico un restaurante no resulte rentable. Y si no resulta rentable, tenemos que preguntarnos por qué no está resultando rentable. No decirle simple y sencillamente al que llegue a invertir, no, usted aquí no es bienvenido porque lo que está haciendo es que él tenga que cerrar. No. Es una cuestión de libre competencia final. Perfecto. ¿Réplica? A ver, si bien es cierto que el mercado puede ser es el mecanismo principal de desarrollo y crecimiento, también hay que entender que el mercado no está libre pues, de externalidades. Muchas veces los resultados o lo que conlleva el mercado no es necesariamente lo socialmente deseable, en muchos casos. Y en estos casos también puede ser el tema de las comunidades. Don Alfonso, la pregunta para don Ezequiel. Bueno, vamos a ver. Yo le voy a preguntar a don Ezequiel esto básicamente porque me parece muy interesante este postulado. No lo dije yo, alguien me lo dijo, pero me parece muy interesante. La municipalidad me gentrifica, don Ezequiel, y le voy a decir por qué. Porque resulta ser que yo revisé
en el mapa que se encuentra disponible en internet de la Municipalidad de Santa Cruz la distribución territorial de Tamarindo. Y fíjese usted nada más que encontré una zona que tiene un desarrollo de dos residenciales cuyo valor de metro cuadrado es de 2.000 colones en un área actualmente de 50.000 metros cuadrados. Eso implicaría que el valor de esa propiedad solamente sea de 100 millones de colones. ¿Usted cree, don Ezequiel, que una persona autóctona que no tiene ni fuentes de trabajo de calidad, ni tiene posibilidad de desarrollar un proyecto propio, va a tener el capital para poder pagar esos 100 millones de colones o los impuestos municipales que la municipalidad le exija? O, por el contrario, esta realidad lo empuja a la persona a que si llega alguien y le dice, tome, don Ezequiel, $1 millón, le compro su propiedad, alguien no va a decidir venderla. Con respecto a ese punto, coincido bastante con usted. En realidad es cierto, las personas en estas comunidades no cuentan ni con los ingresos ni las condiciones para acceder a los terrenos que se están vendiendo en esas zonas. Y mucho en estos debates de la gentrificación recientemente se le dice a las personas que no están obligadas a vender, que es decisión de ellos. Sin embargo, también hay que entender que, bueno, si llega alguien y le ofrece una gran cantidad de dinero y la persona pues no tiene buenas condiciones socioeconómicas, es más fácil que acepte. Ahora, con respecto a la municipalidad, sí coincido con el hecho de que muchas veces las municipalidades impulsan el proceso de la gentrificación o impulsan estas problemáticas. No es algo simplemente una problemática externa de pobladores externos o de alto poder adquisitivo, sino que las condiciones de los gobiernos locales propician justamente estas problemáticas. Y más bien, tal vez ahí mi acotación sería que es necesario, uno, revisar los planes de ordenamiento territorial y dos, fomentar la participación ciudadana, porque eso es cierto que en estas regiones no se da mucho. Yo diría que los planes de ordenamiento territorial sí son un gran insumo, sobre todo si tomamos en cuenta que tenemos 84 municipalidades, aparentemente ahorita 85. Ya se aprobó ya se resolvió por parte de la Sala Constitucional que se autoriza la creación de la Municipalidad de Cóbano, dicho sea de paso, un territorio que ahorita, si vamos a Santa Teresa nos damos cuenta que Santa Teresa ahorita tiene muchísimos negocios de argentinos, ni siquiera son europeos ni estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, tenemos una carencia enorme de planes de ordenamiento territorial que no nos dicen exactamente dónde pueden desarrollarse y cómo pueden desarrollarse los proyectos, pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿le interesa realmente a los alcaldes, a los regidores y a las autoridades municipales generar un orden en este tema o no les interesa? Muy bien. Última pregunta, don Ezequiel. Ok, tal vez sería que viendo todo el tema de la premisa principal a favor de la atracción de inversión extranjera, viendo que esta se ha concentrado en estas zonas, en las zonas costeras, principalmente en temas turísticos, ¿cómo se garantiza que realmente este desarrollo o esta inversión se vaya a transmitir en empleos, que las personas sí puedan optar y por mejores condiciones socioeconómicas? Porque las disparidades en ese momento son evidentes, por así decirlo. Yo creo que esa tiene que ser un trabajo, ahí sí, un trabajo de las autoridades nacionales. A ver, si nosotros nos vamos hacia la zona costera de Guanacaste, donde se han dado los grandes desarrollos hoteleros, particularmente hacia la península de Papagayo, la parte norte, sobre todo hacia el sector de Santa Elena, donde se encuentran hoteles cuyos precios prácticamente ningún nacional podría pagar, tendríamos que ir a revisar. Y bueno, yo estuve también en alguna oportunidad en una gira que realicé a hoteles en la zona de Santa Cruz, donde me di cuenta que en dichos restaurantes, por ejemplo, estaban trabajando jóvenes y mujeres que habían sido capacitados por el INAH. Entonces, ¿cómo hacer que esto se genere o que esto se conviertan en polos de atracción para trabajos sostenibles y de calidad para las personas? Tenemos que seguir exigiéndole a las autoridades nacionales a través de las instituciones que efectivamente tienen un papel preponderante en esto, llámese INAH, llámese colegios técnicos, a que preparen a la gente para esa realidad. Porque si no lo estamos viendo desde esa perspectiva, pues evidentemente tal vez estamos perdiendo las capacidades o las oportunidades que esa inversión está generando hacia estas regiones. ¿Réplica? Sí,
mi consideración vendría más por el hecho de que estas regiones o las zonas que quedan fuera de la GAM en este momento se encuentran muy desatendidas en cuanto a la gobernanza nacional, en cuanto a la capacitación, en temas de educación, en temas de infraestructura. Entonces, efectivamente, el INAH juega un papel muy importante, sin embargo, también hay que ver qué más hace falta para llevar a estas localidades que están alejadas del centro del país, que requieren educación, que requieren capacitación, que requieren oportunidades, de qué manera se les puede instruir para que ellos mismos también puedan desarrollarse y que estas disparidades dejen de ser tan evidentes. Perfecto. Vamos con la última pregunta, con Alfonso. A ver si quiere. Yo preguntaría, a partir de lo que conversábamos antes de entrar al aire, Tomás, si para nosotros es muy cómodo hablar de gentrificación sentados desde un escritorio en el gran área metropolitana. Porque yo le puedo decir a usted aquí que estoy en contra de la gentrificación, pero aquí estoy yo en un estudio de televisión con aire acondicionado, no estoy sufriendo de problemas de que no tengo eventualmente que comer, aunque ahorita no tengo trabajo, pero eso es otro tema subyacente. A ir y preguntarle a alguien en estas regiones e ir a preguntarle a alguien en estas realidades si está en contra de que llegue alguien que le dé un trabajito de construcción, así sea por medio año, que le permita comprarse su diario vivir, su arroz y sus frijoles para poder llevar un plato de comida a su casa. Porque es muy fácil para mí hablar de gentrificación y decir no a la gentrificación desde el gran área metropolitana, donde tengo acceso a todo, a hospitales, a escuelas, a colegios, a trabajos. Pero si me voy para las zonas costeras donde no hay nada y donde la única opción que llega es eso, ¿qué le digo a la gente? No, usted ya no quiere, yo ya no quiero su inversión aquí, porque usted me está sacando de mi propiedad o me está sacando de mi terruño. No sé si quiere. Ok, ¿por qué estamos hablando de gentrificación estando en la GAM? ¿De acuerdo? Principalmente porque, bueno, es necesario. La Asamblea Legislativa que hay aquí y gran parte de las leyes se aprueban ahí. Ahora, ¿por qué no se dan los principales impulsos o de las luchas contra la gentrificación en las zonas donde están sucediendo? Bueno, muchas veces, para muchas personas, un día o sacar un día para ir a manifestarse, para ir a poner denuncias, para ir a hacer evidente el problema, un día en el que no trabajan significa un día que no comen. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que entender las condiciones de las personas. Estas personas necesitan trabajar para darle de comer a sus familias, necesitan transportarse, necesitan hacer sus vidas, ¿de acuerdo? Ahora, el hecho de por qué negarles la gentrificación a personas cuando su única opción es tal vez el trabajo de construcción en tal proyecto inmobiliario, también me invita a cuestionarme si realmente es el tipo de empleo que le queremos dar al costarricense. Cuando tenemos proyectos impulsados de millonarios, impulsados por extranjeros, y el tico queda únicamente como aquel peón que trabaja o la miscelánea. Entonces, también ya un cuestionamiento de qué tipo de oportunidades se les está dando en estas regiones. ¿Qué opciones tienen? ¿De acuerdo? Yo le diría a don Ezequiel que eventualmente ni él ni yo habíamos nacido, y probablemente usted tampoco, Tomás, cuando en los años 70, si no estoy mal, hubo una gran oposición a la labor de la bananera en la zona sur de nuestro país. Y ojo, no estoy diciendo que ese era un trabajo ni digno, ni era un trabajo que eventualmente respetara todas las condiciones y garantías del momento. Pero hubo una altísima oposición de las personas, especialmente sindicatos de aquella época, que marcharon y pidieron que se cercenara la actividad bananera en la zona sur de nuestro país. Y en efecto lo lograron. La bananera levantó sus operaciones, se fue, ¿y qué quedó? Entonces la gran pregunta que yo me hago, el gran elemento que yo pongo de base es: si quitamos la gentrificación o si quitamos la inversión que esta gente está llegando a hacer, no quitemos la gentrificación porque yo no vengo a defender la gentrificación, vengo eventualmente a hablar de la inversión que está llegando. Si quitamos esa inversión, ¿qué le vamos a dejar a la gente? ¿Qué le vamos a brindar de oportunidades de empleo? Si bien es cierto, usted puede decirme a mí que la construcción no es un empleo
accesible, no es el mejor empleo, pero como dice vulgarmente el refrán popular, la necesidad tiene cara de perro, y si usted tiene hambre, usted va a trabajar en lo que le aparezca y en lo que efectivamente le garantice acceso a recursos para poder llevar alimento a su mesa. Muy bien, muchísimas gracias por tener este ambiente tan respetuoso, primero que todo, en estos tiempos tan difíciles y sobre todo tan amigable. Vamos al último bloque, van a ser preguntas muy rápidas, un estilo ping-pong entre ustedes, de las cuales nos gustaría tener el sí y no de cada parte, y de paso que nos digan muy breve, cómo o por qué en sus respuestas. Primera pregunta, ¿sube el valor o sube la desigualdad, don Alfonso? Ambas. Ambas, ¿por qué? Porque obviamente, digamos, donde usted desarrolla oportunidades de residencias, pues lo que les decía ahora, si yo tengo una propiedad a la par de otra que me la tasan en 100 millones de colones y yo no tengo el dinero, ¿qué va a hacer la municipalidad? Me va a trepar el valor de la propiedad que tengo yo. Okay. ¿Sube el valor o sube la desigualdad? Ambas, principalmente desigualdad. ¿Por qué? Porque los valores que están aumentando se han vuelto inaccesibles para la población local. Muy bien. ¿Intercambio cultural o pérdida de identidad? Intercambio cultural. Vea, la misma encuesta de la IDESPO dice que justamente lo estaba revisando en estos días a propósito de este conversatorio, de este debate, y uno de los elementos que rescata justamente la encuesta de percepciones es que la presencia de los extranjeros en estas regiones hace que tarde que temprano, una década quizá después de que ellos están llegando a estas regiones, terminan por interculturalizarse eventualmente y generar eventualmente algún intercambio con la cultura propia de la zona. ¿Intercambio cultural o pérdida de identidad? Pérdida de identidad, principalmente porque los casos más extremos de gentrificación que han generado son zonas cerradas de extranjeros, donde ya los locales no acceden o simplemente predomina la cultura, dígase, de los extranjeros que vienen, por ejemplo, los argentinos en Santa Teresa. Ok. ¿Evolución o desplazamiento? A ver, el proceso de la humanidad ha sido el proceso de la migración desde que se dio, no sé, el Homo sapiens, si ustedes quieren. Los hombres han migrado, la humanidad ha migrado históricamente. América se pobló a partir de la migración y se siguen dando los movimientos migratorios. Entonces la migración es un movimiento completo y absolutamente natural. La gente seguirá moviéndose indistintamente de si estamos o no estamos a favor de la inversión en un punto determinado o en un punto específico. ¿Evolución o desplazamiento? Desplazamiento. Principalmente porque, si bien es cierto, la humanidad siempre se ha estado moviendo y hay mucha migración en toda parte del mundo, lo que se está presentando ahora es un proceso en el que las personas que están llegando no están permitiendo la vivienda a las personas que viven ahí. No hay una integración, no hay una convivencia. ¿Resentimiento social o colonialismo? Hay mucho resentimiento social, Tomás. Hay muchísimas personas que lo que piensan es que el extranjero causa problemas a una sociedad. Todo con medida genera un beneficio. Aquí no estamos, incluso los datos dicen que hay menos de 500,000 personas extranjeras residentes en Costa Rica. Me parece que si el problema fuera tan enorme como lo queremos hacer ver, que sí puede ser un problema y eventualmente sí hay que atenderlo desde la perspectiva de lo que tenemos que hacer como país para aprovechar las oportunidades que ahí se están generando, no estaríamos eventualmente generando tanto debate al respecto. ¿Resentimiento social o colonialismo? Colonialismo. El proceso que se está dando actualmente en los lugares que más se habla de gentrificación, lo que ha mostrado más bien es una apropiación de los espacios, de los lugares típicos de la población, muchas veces de poblaciones que no necesariamente vienen a aportar al país, aunque si bien es cierto, se habla mucho de la inversión, también hay muchos casos en los que vienen extranjeros de manera informal, simplemente a disfrutar de la belleza escénica de Costa Rica, pero no aportando de una manera positiva en temas de trabajo, en temas de impuestos, en temas de ayudas sociales. Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última etapa y pues bueno, en general, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de debate gentrificación, un tema que ha venido colando en los noticieros, en los medios de comunicación masivos y de las zonas propias de todo el país. ¿Qué es lo que sigue? Sigamos descubriéndolo. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Alfonso, don Ezequiel. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. A la orden. Y sintonícenos para más después. Nos vemos.